Muy bueno, vamos a ver que conmigo tienen la primera sesión y con Patti después. Y vamos a terminar este pacto que estábamos viendo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, estuvieron analizando un poco el tema, si quieren que vuelva a tocar un punto más de lo que ya vi, hasta lo que hemos visto, que fue en el capítulo 30 del segundo libro de las Crónicas, y nos quedamos por ahí, por el versículo 20. Segundo de las Crónicas 30, 20. Donde se celebró la Pascua, que es hoy el equivalente a la mesa del Señor. Nada más que ayer era antes del sacrificio del Mesías. Y hoy ya es después de la resurrección del Mesías. O sea, hay un cambio, una transformación de un extremo al otro. Aquí fue el tipo o el anuncio profético, pero ahora ya nosotros estamos eso. Y entendiendo que todos los pactos que hizo el Señor, todos, deberían de mantener una legalidad. ¿Por qué? Porque si el Padre es el Padre de la justicia, Él no podía hacer absolutamente ninguna contradicción con la propia ley que él mismo creó y dio a la humanidad, ¿no? Dio al género humano. Ayer estábamos comentando, el sábado, Pati y yo, de que toda la humanidad, toda la que ha existido en la faz de la tierra, desde Adán hasta el último hombre o mujer que esté poco antes del juicio del trono blanco, todos van a ser juzgados por la ley de Dios. Todos. Pero aunque no sean judíos, no tiene nada que ver, porque las leyes del bien y del mal que están escritas en el corazón de todos los hombres, esos son los argumentos, entre otros, que el Señor va a utilizar para llevar a juicio a la humanidad. O sea, no hay escapatoria de nadie, no hay escapatoria para ningún hombre. Ahora, los que estén considerados dentro de todo lo que es la cuestión de los pactos, tanto los primeros pactos y el cumplimiento en el nuevo, pues bueno, estaremos como ya la esposa de Cristo. Y después estarán los que no están ahí considerados. O sea, no hay ninguno que quede excluido. Por eso, viéndolo desde la perspectiva global del cumplimiento de pactos, entendemos más por qué el Padre actúa con justicia. Aunque parezcan y el mundo diga que es una injusticia con todo lo que está pasando, no. Todo eso está dentro de lo que el Señor ha determinado de una respuesta legal a lo que es la justicia de Él. Y lo que aplica para la gracia, esto es con respecto ya a los que estamos en Cristo. Sin embargo, también sigue aplicando la justicia del Padre. Sí, Pastor Morraya, iba a preguntar algo, vi que movió la mano. Su micrófono. Su micrófono. Ahora sí. Y ahora sí. Pastor, siempre tenemos la pregunta esa que nos hacíamos de antaño. ¿Qué pasa con una persona que jamás tuvo contacto con otros seres humanos que le pudiesen inculcar algo acerca de la fe en Dios? Sí. Te dijo que tenemos una ley interna que está grabada en nuestro corazón y por ella vamos a ser juzgados también. Es decir, en este caso donde dice que no habrá escapatoria para ningún ser humano sobre la Tierra. Es correcto. Sí. Bueno, miren, sí, vale la pena que hagamos una lectura porque cuando entremos ya a la redención a través del nuevo pacto de las instituciones, ahí vamos a entender muchas cosas, pero porque hay unos criterios que el apóstol Pablo recibió como revelación y que las dejó escritas en la carta a los romanos. Y son estos criterios que están en el capítulo 1, dice desde el versículo 18,
empieza a hablar sobre los criterios que él va a utilizar, el Padre Celestial, los criterios que se van a utilizar para juzgar a los hombres, aunque el juez en el jurado va a ser el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque es el que está anunciado como el juez por haber pasado por también la justicia del Padre. Bueno, en el capítulo 1, la carta a los Romanos, vienen cuáles son las cosas que aplican como criterios para el juicio. Y van a ver cómo nadie se escapa, absolutamente nadie. Dice desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál injusticia? ¿Cuál? De la justicia del Padre, obviamente. Dice que detienen con injusticia la verdad, recordando que la verdad para el Padre es su Hijo, es Cristo. Cristo es la verdad. Y la justicia del Padre se aplica conforme al Hijo, conforme a la obra redentora del Hijo. Bueno, ya empezamos a ver qué criterios va a empezar a aplicar el Padre. Después dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, todo hombre no tiene pretexto porque de alguna manera tiene la manifestación de la persona de Dios, de la persona del Padre. Y dice, ¿por qué en el 20? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde el principio, ahí están, desde Adán y Eva. Y aún desde la propia creación, que eso también por ahí está. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la misma creación da la verificación de que hay un Dios que es poderoso, todopoderoso, y que le ha creado todas las cosas. Y hoy y entre más avanza la ciencia humana, en todos los campos de las ciencias, entre más descubrimientos se hacen, más son elementos que el Señor va a usar. Pero si esto ya lo sabían y no encontraban la explicación de por qué existe la ley de la gravedad, pero supongamos, cuando se descubrió que era el núcleo de la Tierra y todo, dice, entonces, eso yo lo hice, pero no me dieron a mí el crédito de eso. Y yo fui el creador. Ya es incredulidad. Y por ser incrédulo, ya puede ser juzgado. Así también, todo lo que tenga que ver con el sistema del mundo y la misma creación. Bueno, dice después, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahí está otro criterio, el desagradecido. El que es desagradecido. O sea, que no le da gracias a Dios porque respira, porque tiene un sol, porque tiene agua, porque tiene toda la creación a su disposición. Entonces, un hombre que no, hombre, entiéndase, humano, ser humano, no agradece al Creador y no lo reconoce, como hay muchas cuestiones de la ciencia que desacreditan y excluyen a Dios de la creación, ya eso es un elemento de juicio. Ahora, ya vayan ustedes analizando, ¿cuántos no caben allí? ¿Cabrán todas las religiones? ¿Cabrán todas las corrientes filosóficas? ¿Estarán ahí también todas las doctrinas políticas y económicas que han existido y que existirán? Sí, todas. Ya ven, es devastador esto, devastador para la humanidad. Bueno, entonces, desagradecidos. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ahí está. Y su necio corazón o su espíritu torpe, falto de entrenamiento, es otra forma de decirlo, fue entenebrecido, o sea, se llenó de tinieblas. O sea, quedaron cegados, no veían con claridad lo que el Señor había hecho o ha hecho. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que cambiaron en un reconocimiento racional. Claro, ¿por qué? Porque ya no podían ver un Dios que es espíritu. Entonces prefirió la humanidad tomar representaciones de criaturas, representaciones de criaturas para juzgar, bueno, los hombres que hicieron esto para decir que eran sus dioses o son sus dioses. Y pues, lo vemos a la historia de la humanidad. ¿Cuántos ídolos no han hecho? Y cuando dice imagen de hombre corruptible, todas las maneras de idolatría que puedan ustedes imaginar. Hola, Sole. Hola, ¿cómo estás? Está congelada. Bueno, dice el 24. Bueno, entonces ahí vamos 3. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son amor por los deseos desordenados, ¿sí? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está la cuestión de la moralidad, de la moral y de la ética del ser humano. También, ¿creen que eso abarcará todas las culturas, todas las religiones? Sí, que esto es conducta. ¿Conducta de qué tipo? Una conducta en el ámbito de la sexualidad. Que eso vamos a ver el módulo que sigue. De ese tema vamos a tocar muchísimo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí ya vemos otro criterio más, que es la idolatría. Ahora, ¿qué cultura está exenta de idolatría? Y para hacerla más fácil, el día de hoy, en la actualidad, ¿quiénes están no practicando la idolatría? Solo los judíos y los cristianos, ¿sí? Porque aún los científicos, fíjense, y a medias dice Alex, sí, claro, sí. Fíjense, sí, Alex. Yo vivo entre judíos, literal, judío de rulito y... Sí. Y son idólatras, no, son idólatras. Idolatran las costumbres de ellos, en realidad, porque... Sí, es la paradoja de la adoración a Dios o del reconocimiento de Dios, porque hacen de Dios un ídolo y del único Dios verdadero, y lo hacen un ídolo, porque lo fabrican a sus razonamientos. Sí, es cierto, pero sí los hay que sí son. ¿Saben quiénes? Los judíos mesiánicos. Tienen la revelación, auténticos, no que copian costumbres, no, que son nacidos de nuevo, que nacieron en el judaísmo, pero que se han convertido a Cristo, ellos, ¿sí? Los cristianos que no adoramos ídolos y todo, y aún la ciencia tiene ídolos, ¿sí? Hay las vacas sagradas de la ciencia, porque se necesita mucha fe para creer que se creó el universo tal como lo conocemos y que nadie lo vio. Nadie vio cómo fue creado el universo. Sin embargo, las ciencias humanas dicen que fue del Big Bang y que pasaron así. Eso es fe. Y si es fe, es una cuestión espiritual. Y si es una cuestión espiritual porque es algo de fe, están en nuestra área, en nuestro campo. Luego entonces, si consideran que los objetos adquieren vida y obtuvieron vida por sí solos, como igualan a que su Dios también es igual el de nosotros, porque aquí las cosas fueron creadas por ellas mismas, que es lo que dicen. Entonces eso ya es un ídolo. Entonces, no hay escape en esto, no hay. Después dice, y lo que sigue es el paso, y van a ver cómo vamos a identificar muy bien esto, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias, así de corazón. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Allá lo habíamos leído. Y el 26 dice,
otro criterio que se va a usar. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos los varones con varones, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. ¿Qué es esto? Pérdida de identidad. ¿Sí? Primero hay una pérdida de identidad en su área espiritual. Se sigue involucionando, sigue avanzando a peor, y ahora ya hay una pérdida de identidad en cuanto a la cuestión del género propio del ser humano. Entonces, ahí también es lo que estamos viendo. O sea, hoy toda la humanidad que está entendiendo o viviendo estos procesos más acá en el lado occidental y en Europa, están bajo esa circunstancia, están bajo esa situación. Dice el 20, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí ya sigue hablando de todo el menú de lo que es en sí la maldad, ahí en el capítulo del versículo 29 en adelante, con estas conductas de la humanidad, entonces ya el Señor empieza a aplicar su juicio. ¿Cuáles son los criterios del juicio? O sea, estos son, digamos, la culpa del hombre, los delitos espirituales. Y ahora, ¿cuáles son los juicios? En el capítulo 2 empieza a decir, desde el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. ¿Sí? Déjenme ver porque aquí no... Dice, perdón, que ando un poco acá. Dice, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, lo que pasó con él cuando dijo el Señor Jesucristo que no tenga pecado alguno, que lance la primera piedra. Entonces necesitaría ser una persona totalmente exenta de pecado para que pueda juzgar una persona a otra. Y eso está complicado, ¿sí? Está complicado, pero es un criterio, es un criterio. Entonces el Señor, en su juzgado, en su juicio, va a decir, a ver, ¿tú no tuviste ni un solo pecado? ¿O no tienes un solo pecado en tu vida? Y ahí lo deja la conciencia, ¿no? Y a ver, ¿qué hombre va a decir que no tiene ninguno? Solamente, y aún así, los que estamos limpios, recubiertos con la investidura, la vestidura y el revestimiento de Cristo, podríamos estar exentos, ¿sí? Sin embargo, Juan en su carta dice, el que dice que no peca, es mentiroso. Es mentiroso. Espérenme, es que es mi raqueta antimoscos. Se me metieron un montón de moscos. Es que no estoy jugando tenis, ¿eh? No crean que estoy jugando tenis. Dice, fíjense, entonces ahí ya un criterio. No tiene que tener ninguna transgresión a la ley de Dios para que no sea juzgado. ¿Cuántos entonces van a salir de ahí? Dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y eso es de lo que hablaba este domingo Guillermo Virginillo, que el fiel de la balanza y el que pesa los corazones es el que indica si está en la verdad o no está en la verdad. Y un gramo de mentira ya sé que en el fiel de la balanza hay una inclinación. Y es según Cristo. Si Cristo es el perfecto en base a la persona de Cristo. Es que yo ni lo conocí. Espérame, pero es que sí hubo alguien que fue perfecto conforme a lo que Dios requería. ¿Y quién es ese? Cristo, a los que lo han conocido. A los que lo han conocido. Pero vamos a ver, como decía Alex, a los que no lo conocen. Bueno, dice en el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras.
Y ese es otro criterio de juicio. Cada cultura, cada civilización, lo que esa civilización considera que son buenas obras, van a ser juzgados conforme a eso. Puede ser que diga una tribu perdida por ahí, una isla del Pacífico, de esas muy primitivas. Si yo ni sabía que existió la Biblia, ni sabía quién es Jesucristo, ni sabía que tan siquiera tú existieras. Ok, y me vas a enjuiciar, no eres un Dios justo. No, sí te voy a hacer un juicio. A ver, dime, ¿cuáles eran tus buenas obras en tu cultura? Bueno, las buenas obras en mi cultura era que teníamos que levantar las cosechas en una fecha exacta y si no era una transgresión. Ah, ok. Bien. ¿Tú lo hiciste? Bueno, una vez, perfecto. Ya transgrediste una y eres transgresor de todas. Ya, eres culpable. Y puse algo ligero, pero cualquiera que sea la configuración de justicia que cualquier civilización o cultura tenga, entre más elaborada esté y más compleja, y no obedeció una sola de sus propias obras, van a ser suficientes para ser enjuiciado. Y con eso es suficiente para ser hecho culpable. Dice también, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, los que transgreden la ley de Dios. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y aquí es otro criterio que se utiliza. Judío es el religioso, por muy religioso que sea, el muy religioso, ¿sí? Y el griego, el intelectual, por muy sabio, muy intelectual que sea, son elementos de juicio. A ver, tú que eres un premio Nobel, sí, yo fui del top de la ciencia. Bueno, perfecto. Dime, ¿nunca invadiste o nunca copiaste estudios de tu disciplina científica? Nunca, o sea, le robaste el artículo de un descubrimiento pequeño a lo mejor a alguien. ¿Nunca lo hiciste? Bueno, pero era uno de mis colaboradores, porque eso es muy común, el plagio, muy común, ¿sí? El plagio es muy común en la ciencia. Yo salí de un ámbito así y se los puedo asegurar que así fue. Y ahí, pues, con eso basta para que haya transgredido toda la ley. O un filósofo, o lo que ustedes quieran. Bueno, pero gloria y honra, sí. Y pasa al que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. O sea, el que está con una actitud correcta, ¿sí? Correcta. ¿Por qué? Porque sí, como le decía Alex, puede haber un muy buen judío, y que los hay. Y puede haber un buen intelectual. Hay mucho científico cristiano comprometido, y les puedo dar una larga lista de gente así. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, o sea, se van a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, y luego al final dice algo bien tremendo, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, como los que decía Alex, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza, o sea, su propia conducta natural los lleva a cumplir la ley de Dios. Por instinto, como quieran. ¿Por qué? Porque en sus espíritus está escrita la ley de Dios. Y si para cualquiera que sea su cuestión de conductas o de transgresiones en sus propias leyes, de todas maneras surgen forzosamente una ley, surge de que hay un principio de justicia establecido. Y el que lo ha establecido es Dios, para supervivencia de la humanidad. Entonces, estos son criterios, y el 15 lo confirma, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, y ese es el último. Para todos los que escucharon el evangelio de Cristo, lo hayan menospreciado, lo hayan creído, lo hayan así
ellos van a ser pasados por ese juicio porque sí escucharon el juicio, el evangelio de Cristo, de alguna u otra manera. Y la cultura judeocristiana, aunque sea alguien que haya escuchado una predicación, con eso basta. Y el Señor, que tiene buena memoria, es decir, ese día yo te hablé, pero fue una sola vez que fui, un día que me metí en una congregación, pero eso bastó porque yo te estaba hablando y te llevé ahí y me rechazaste. Te tengo que rechazar. Y así es. O sea, no hay escape para los juicios de Dios. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, todo esto sirve para que la perfecta justicia del Padre se establezca. Ahora, ya en Cristo, la cosa cambia. La cosa cambia porque ya ahí entra en operación la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí ya opera esa ley. Ya opera esa ley, que son otro tipo de elementos. Muy bien. Bueno, vayamos entonces a terminar el pacto de Ezequías. Regresamos al capítulo 30 del segundo de las Crónicas. Bueno, en el 20, ahí ya ha habido la celebración de la Pascua y el pueblo fue sanado. Siguieron la celebración, por lo menos todavía la celebración, la alabanza, la adoración, todavía continuó por lo menos otros 14 días. Hubo una gran celebración. Dieron ofrendas, fueron muy generosos. El mismo rey en el 24 dice que el rey de Judá, y vean cómo queda establecido en la genealogía de Cristo, porque fue su antepasado de Cristo. Cristo fue de la tribu de Judá. Entonces, con mayor razón, debía de cumplirse el pacto a través de Cristo. Dice, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, sacerdotes, levitas, toda la multitud, ya está ahí la multitud, hasta los forasteros, que lo habíamos dicho, y en el 27 habíamos terminado que la oración que elevan los sacerdotes y levitas cuando bendicen al pueblo, llegó a la habitación mismísima del cielo. Entonces ya queda establecida para los términos de esta época o este tiempo en el antiguo pacto, la celebración de la Pascua, que empezó desde con Moisés, la salida de eso, pero bueno, aquí está confirmada, y que quedaría establecida, pero ya después del proceso de la redención, será a través de la mesa del Señor, lo que celebramos. Y es ahí muy, muy importante. Y en alguna ocasión me acuerdo que Pati y yo compartimos que la mesa del Señor no es cuando se hace nada más, no es nada más cuando se hace en la congregación. Esa es la institucional, pero la personal y la del ministerio de la familia es cada vez que nos reunimos a comer la familia. ¿Por qué? Porque la acción, por eso exhortan los apóstoles y varios de ellos, nos exhortan a espérense los unos a los otros a comer, por ejemplo, y hagamos todo en acción de gracias. Den gracias por todo, ¿sí? Y orar por todo. Bueno, cuando nosotros, como hijos del Dios Altísimo, con la autoridad en Cristo y el poder de la palabra en nosotros, cuando oramos por los alimentos, lo que pasa es que ya es tan rutinario a veces que lo perdemos. Cuando le damos gracias por un alimento al Señor, cuando estamos reunidos y le agradecemos, ocurre algo con los alimentos, porque un espíritu redimido, un templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, alguien que tiene la mente de Cristo y está viviendo en la gracia, revestidos de Cristo, no podemos hacerlo, y en un ámbito espiritual, no podemos hacer
que ingrese a nosotros alimento que viene de una creación bajo corrupción. ¿Me explicó? O sea, que dentro de lo incorruptible que ya deba de ser nuestro espíritu, porque Cristo está morando ahí, y el Espíritu Santo, y nuestro cuerpo como templo, y una mente operando ya con la mente de Cristo, no puede ser posible que ingrese. Ahora, es que los animales inmundos, y eso fue un prototipo, fue una cuestión de enseñanza, pero lo que a través de la redención, por eso es que a Pedro se le permitió comer alimentos que los judíos no debían comer, porque esa fue la señal de que todo lo que ahora se comiera en acción de gracias, queda modificado su ADN, el espíritu, la esencia espiritual de lo que comamos, vegetales, un pollo, todo lo que sea, porque se incorpora en cada célula de nuestro cuerpo, se incorpora en nuestro cerebro, se incorpora en todas las funciones de nuestro cuerpo. Y si es un ADN santificado, ese ADN santificado se va a incorporar en nuestro cuerpo. ¿Me explicó? Y eso hace que si hacemos partícipes a nuestros hijos, nuestro matrimonio, pues esa es la mesa del Señor. Eso no puede ser otra cosa. Entonces, personalmente, en la primera iglesia, es todos los días. Todos los días. En la institucional, que es la congregación, bueno, ahí es así, institucional del cuerpo de Cristo. Ahí quedó, ahí está eso. Bueno, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas? No. Hasta acá vamos, bien. El 31 empieza a ver ya la terminación del pacto, de la última parte del pacto, aunque hay algo que va a ser muy especial, pero todavía no llegamos ahí, ahora lo vamos a ver. En el capítulo 31, miren, por eso es que quedó todo esto por escrito. No es historia, no la leamos toda estas crónicas como algo histórico del pueblo de Israel. No, tenemos que verla con esta óptica, ¿sí? De que es el establecimiento de un pacto institucional. Todos los demás pactos, el de Abraham, el de David, el que se hizo en el desierto, todos son personales para cada uno de nosotros. Pero lo que hizo Ezequías fue un pacto institucional. Vamos al 31. Dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Acera, que esto es muy importante que lo hayan hecho, porque estaban despojándose de las deidades falsas que gobernaban su fertilidad, su sexualidad, las generaciones, el poder tener generaciones, linaje. Estaban preparando el terreno para el linaje que habría de llegar hasta Cristo y después a todos los coherederos con Cristo, que son el cuerpo de Cristo. Lo que hace aquí Ezequías, bueno, a través de todos ellos, todos los habitantes, era limpiar sus genealogías. Ya queda preparado. Dice, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Y qué bueno que hicieron también de derribar a los Baales, porque ahí esos cultos horribles que les conté un día que hacían a Belfejor. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran los que comían y hacían? Bueno, cosas terribles. Que era la mesa del demonio, en contra de la mesa del Señor. Bueno, dice, después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y va Ezequías a esta última parte. Arregló Ezequías, empieza a hacer algo, muy inquieto este rey. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y lo de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz.
para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor. Y ahí también se va a confirmar el pacto de lo que hoy es los servidores en la iglesia, los ministerios, de lo que tanto ahora se está considerando el manantial, de reordenar, reestructurar, no regresar a las cosas antiguas, no regresar a lo piramidal, a las jerarquías, no, nada que ver eso, nada que ver. Es regresar a un cumplimiento de pacto de organización ministerial conforme los pactos eternos del Señor. En un nivel horizontal, pero las responsabilidades diversas, las gracias diferentes, sean las que sean. Bien, ¿vamos bien? Y esto quedó, porque recuerden, Ezequías, como todos los demás, es un hombre de pacto. Y todo esto va quedando por escrito. Todo va quedando, pum, 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 anotado ahí. El rey, el 3, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Ahora, hagamos un pequeño recordatorio. Ya habíamos dicho que por ser un rey estaba la institución de gobierno y autoridad. ¿Se acuerdan? Ya está ahí. Dijimos que por ser una convocatoria a sacerdotes, levitas y todo, que tiene que ver con la comunión, ahí está esa segunda institución. Y cuando hace toda la convocatoria y que llevan para la celebración de la Pascua, los animales, y el mismo rey empieza a ofrendar, ahí vamos a ver que empieza a aparecer una tercera institución, que es la administración de la economía. Tercer elemento institucional, la economía y la administración. Y eso es lo que empieza a hacer el rey. De él surge. Él es el que toma la iniciativa. Entonces, como esto queda dentro del pacto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy, en Cristo, Él toma la iniciativa para darnos la provisión. Por eso no es cosa de decirle, Señor, ¿me puedes bendecir esto con unas zapatillas nuevas? No, Él no tomó esa iniciativa, esa la estamos tomando nosotros, al decirle qué necesitamos. ¿Me explicó? El que toma la iniciativa para la provisión es el Rey. Y el Rey sabe lo que le hace falta a su pueblo. Y Él sabe que si nos hace falta más cierta determinada cosa, una casa donde vivir, un vehículo para transportarse, una deuda saldada, Él va a tomar la iniciativa sin que se lo digamos. ¿Me explico? Claro que nosotros como hijitos, así como en nuestra inocencia, en nuestro amor, Él nos ve y cuando se nos queda viendo ahí, que llegamos a hacerle una petición así, ay, mi ternurita, venga, hijito mío, venga. Ya lo sabía, pero está bien que me lo digas, pero ya está dado, ya te lo di, pero está bien que me lo pidas. Es tan buena persona el Señor que se siente bien cuando se lo pedimos, le gusta, ¿sí? Y le gusta mimarnos, pero de que salió el decreto, ya está, y está por cuestión de pacto. Y está bien. Claro que debamos de vivir con agradecimiento, porque como leímos ahí en Romanos, debemos de ser agradecidos. Bien, dice, vea todo lo que empezó a hacer el rey. En el 4, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, al pueblo, atención, a las familias, al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. Cosa que se cumple después en el nuevo pacto cuando dice, el que predique el evangelio, viva del evangelio. Ahí es donde surge que los ministros de la palabra deban de vivir de diezmos, y en la manera como también quedó establecido ahí en Números, con los diezmos de los diezmos. Es una manera de verlo así. Todo lo demás lo suple el Señor. Dice después, porque se le va a proporcionar a sacerdotes y levitas. Aquí es donde surgen quienes pueden vivir de tiempo completo en la congregación. ¿Es totalmente lícito? Sí. ¿Es cuestión de pacto? Sí. No es cuestión organizativa o que se haya abusado como algunos ignorantes que
hablan y vociferan en contra de los pastores que viven de las aportaciones de las congregaciones, eso es pura ignorancia, pura ignorancia. A mí me da bronca cuando veo yo que están vociferando y hablando porque no saben ni lo que dicen. No saben ni lo que dicen. Ahora, está el extremo del abuso, ¿sí? Porque Pedro dijo, seamos sobrios. Y eso es muy importante, un equilibrio en la balanza, en la báscula, ¿sí? Es un equilibrio. Nos da lo que necesitamos. El Señor suple necesidades, no necedades. ¿Ok? Eso es así. Bueno, dice después, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, todas las familias, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Fíjense, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron al mes séptimo. O sea, 4 meses de estar llevando las cosas que el rey había pedido, 4 meses de llevar cosas. Dice en el 7, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, terminaron el mes séptimo, 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. El rey ni sabía. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces, congregación que es fiel en diezmos y ofrendas, congregación que va a ser muy bendecida. ¿Por qué? Porque es cuestión de pacto. Es cuestión de pacto. Dice el 11, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa del Señor y las prepararon, que es cuando se hace operativo por pacto el alfolí para todos los hijos de Dios. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas. Son cosas consagradas, fielmente. Y dieron cargo de ello a Levita Conanías, el principal, y a Simei, su hermano fue el segundo, y ahí a toda una serie de personas. En el 13, todos ellos por príncipes de la casa de Dios, un levita, Coré, hijo de Dimna, guarda la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, ofrendas voluntarias, diezmos y ofrendas voluntarias, o la generosidad, como le llamamos hoy, y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas. Son cosas santísimas. Y ahí, bueno, los que estaban a su servicio, que ahí hay unas personas más. Y el 16 es determinante. Aquí, hasta el 15, vemos que la institución de la administración de la economía y de la provisión ya está considerada también en el pacto de Ezequías, con todo lo que dio el pueblo, con todo lo que llevaron. Nos falta una institución, y aquí empieza, en el 16. Dice en el 16, a los varones, bueno, la segunda mitad del 15, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, hacia el mayor como al menor, y a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa del Señor para desempeñar su ministerio según oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Y atención, el 18, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas
Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Permítanme porque me está aquí, voy a avisar. Permítanme un momentito. Dice el 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante del Señor su Dios. ¿Sí? Esto lo hizo Ezequías y ya están cubiertas las 4 instituciones. Ahora, no quiero que pierdan de vista esto que dice acá, y vamos a volver a leerlo, porque esto está aquí en Crónicas con el rey Ezequías. Vean lo que dice el versículo 20. No lo pierdan. Dice, ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto y ejecutó lo verdadero. ¿Sí? Lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Ok? No pierdan de vista. Ahora, vamos a Efesios 5:9. Vamos a Efesios 5:9. Y vamos a encontrar lo que está acá. Efesios 5:9. Vean la confirmación en el nuevo pacto. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, o lo bueno, justicia, lo recto y verdad, lo verdadero. Los 3 elementos que están escritos en Crónicas, aquí están considerados como fruto del Espíritu. ¿Ok? Confirmado que en el nuevo pacto así está. ¿Bien? ¿Quedó entendido? ¿Que ahí va? Bien. Regresamos a Crónicas. Y en el versículo 21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, el rey buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, esto que hizo el rey Ezequías va a quedar totalmente ya institucionalizado para preparar para la redención institucional. Ya no va a faltar nada. Ya en lo personal, ya están las 4. En lo institucional, ya están las 4 instituciones, tanto personal como general. Listo para que venga la redención. El capítulo 32, que no me voy a detener mucho y nada más se los menciona, es de la guerra que va a hacer Sennacherib contra Judá. En este tiempo, que fue muy difícil para el pueblo de Israel, es la guerra que Sennacherib toma, y lo tomamos así, como el tipo o el prototipo de Satanás contra la iglesia. Porque llegan y le hablan en idioma judaico y empiezan a hablar en contra del rey y empiezan a tratarlos de convencer y no pueden contra eso. Y desde los muros, pues, Isaías el profeta y el rey Ezequías oran, se van a orar al templo y orando el Señor les contesta. Y unos ratones acaban con la invasión de Sennacherib. Unos ratones. Porque envía el Señor, fíjense qué buen humor del Señor, tiene un sentido del humor muy, muy santo y muy bueno, ¿no? Manda un ejército de ratones y las crónicas de los judíos dicen, hay hasta inclusive en el museo ahí en Jerusalén, hay unos ratoncitos de oro que encontraron porque los hicieron para celebrar esto. Manda un ejército de ratones, de lauchitas, en la noche, en los ejércitos, y se comen todas las cuerdas, todo lo que era de cuero, las cuerdas de los arcos, las ataduras, las bridas de los caballos, todo lo que pudieron destruir los ratones, y les transmiten una enfermedad grave, gravísima, la peste bubónica. Y al otro día acaban destruidos los ejércitos. Salen huyendo porque ya no tenían manera, ¿sí?,
ya no tenían cómo mantener los caballos, las monturas, todo lo que pudieron destruir los ratones, ¿no? Hay documentales actuales de invasiones de miles de ratones en lugares. Y se regresa a Sennacherib. Cuando regresa, que les cuenta ya a sus propios hijos en el templo de su Dios, ahí lo matan sus propios hijos. Porque así es en el reino de las tinieblas. Sus propios hijos matan al rey, a este rey. Y que de alguna manera, por hacer Ezequías un hombre de pacto, así queda establecido que también había vuelto a ser derrotado vez tras vez, con algo humillante y una criatura tan aparentemente tan insignificante, las tinieblas. Por eso se me hace anecdótico y muy, muy simpático que esto haya hecho el Señor ahí. Pero bueno, ahí léanlo, les va a gustar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con estos pactos? ¿No? Bien. Vamos a la parte importante, porque es el cumplimiento por parte ahora del Padre. Por parte del Padre, y a través de Cristo Jesús, se tenía que efectuar la confirmación de todos estos pactos. Bueno, el Padre que ha hecho este compromiso con Abraham, con David, también con Moisés, de alguna manera, con Ezequías, que por ahí está la del rey Josías también, ¿sí? Que también hace un pacto, pero por ahí se mencionó, Mari lo mencionó, que es un pacto, también es un rey, pero es un rey niño de 8 años de edad, y él hace un pacto de compromiso de estudiar la palabra de Dios. Esos fueron los términos de pacto que establece Josías. Dice, nosotros nos comprometemos a estudiar y a leer la palabra de Dios. Y así lo hace el rey Josías y hace un pacto. Y hoy el cumplimiento del pacto es a través de la lectura de la palabra y se establece el principio de la escuela bíblica de los niños, por el pacto con Ezequías. Pero como era un niño, pero como no hay allí intervención de un elemento de sanción de pacto, de juicio, se hace la redención de los niños de una manera muy especial. Lo comentaré después, cuando ya veamos ahora lo de Cristo. Ahí regresaré un poco a ese punto. Pero vamos a ver estas instituciones. ¿Dónde aparecen? Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Ya el Señor Jesucristo está siendo muy, muy perseguido, muy asediado por los sacerdotes. Ya no podían manejar la situación, ya muchísima gente lo seguía, milagro tras milagro tras milagro, y no encontraban la manera. Así es que lo que hacen es elaborar un plan para poderlo inculpar de algún delito. Bueno, según ellos lo iban a inculpar. 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está profetizando ya. Él ya sabía que ya se había cumplido con todas las cosas que tenía que hacer en su ministerio. En el 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense, ¿de dónde surge el querer y el hacer con los sacerdotes, escribas y ancianos para matar a Cristo, a Jesucristo? De los pactos, porque se tenía que cumplir ahora ya el Padre. O sea, no fue el diablo, no fueron así propiamente los judíos, así que de ellos de su humanidad saliera, sino porque el tiempo había llegado. Ya había sido todo cumplido en Cristo para confirmar ahora el Padre el pacto de las instituciones.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahí después dice que fue a Betania, lo ungieron y todo. Y en el 14 vamos a ir identificando las instituciones. Sí, 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata, que era el salario de un día de trabajo de un obrero. O sea, nada era. 30 monedas de plata. Era nada. Pero eso le ofrecieron. Ahora, ¿qué instituciones entendemos aquí que se está considerando? ¿Cuál será de las 4? ¿Cuál será? A ver, piensen. Piensen, hasta que salga humo de las neuronas. Bueno, les digo. No hay problema. La institución de la economía y la administración. ¿Sí? Ahí tenía que ser redimida. Ahora, de Judas, apóstol escogido por el Señor Jesucristo, ¿sí? No de la institución, ellos fueron una herramienta, pero tenía que salir, como salió de la iniciativa de los hombres de pacto, de Abraham, de David, de todos ellos. ¿Se acuerdan que surgieron las iniciativas de ellos? Pero el Señor ya los traía en la mira, ¿no? Desde hasta que salió de ellos, ahí se hacen los pactos. Bueno, aquí tenía que ser con alguien así, con alguien elegido en especial por Cristo mismo, que fue un apóstol, que fue Judas. Y de él sale ir a entregar y vender al Señor Jesucristo. 30 monedas. Va ahí con ellos a venderlo. ¿Por qué lo tenía que hacer de esa manera? Porque él sabía los movimientos del Señor y sabía dónde iban a estar con anticipación. Bueno, en el 17 en adelante viene toda la cena del Señor y todo esto, pero nos interesa esta parte. Cuando están sentados en el 21, en la mesa, mientras comían, dijo el Señor Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esto es muy de la cultura de esos tiempos, ¿sí? Porque en esos tiempos, el lugar donde comían, que ponían unos tapetitos donde se acostaban ellos, no estaban sentados como el cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? Que está una mesa con sillas. Eso es religión. No. Esto eran tapetitos puestos como las manecillas del reloj, en medio había una mesita, y ahí ponían todos, y ponían agua con sal. ¿Por qué? Porque el pan para la celebración, o la comida también común, no tenía sal, era muy cara la sal. Entonces era muy fácil, mejor, salar agua, que ahí mojaran el pan en agua salada, y con eso ya le daban sabor a la comida. ¿Me explicó? Entonces estaban todos puestos como en las manecillas del reloj, se veían las caras así muy cerca, y alrededor de la mesa redonda, una mesita redonda. Y ahí estaban sentados. Sí, muy bueno. Oye, falta todavía tiempo, Pati, ahora me toca a mí tardarme. Ya me vino a pedir tiempo la Pati. Venganza, dulce venganza. Bueno, allá vamos a terminar. Y entonces era que cuando el Señor metiera su pan, exactamente al mismo instante que otro metiera su pan, así de, los dos al mismo tiempo, iba a ser Judas. Él es el que va a meter al mismo tiempo el pan al agua salada. Entonces, por eso es que dice esta cosa tan extraña para nosotros. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Y quién fue? Pues bueno,
A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, diciendo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, fíjense, esta expresión porque es clave. Le dice el Señor Jesús a Judas, tú lo has dicho, tú. Si Judas acá es el representativo de la institución de la economía, de la administración, de la provisión, él es el representante de cumplimiento de pacto. Y de él surge decir esto, yo soy el que te va a entregar. Sale de él y por eso el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho, institución. Se lo está diciendo no tanto al hombre, se lo está diciendo a la institución. A la institución. Dice, tú lo has dicho. Que ya sabía el Señor que lo había vendido, pues que era una profecía que había dado el profeta Jeremías, creo que fue el que la dio, de esa venta de las monedas. Bueno, dice, mientras comían, bueno, y dice, sale Judas, y cuando prueba Judas, en otro de los evangelios dice que cuando él prueba el pan, Judas, entra Satanás en él, se posesiona de él Satanás, ¿sí? Y sale a buscar a los alguaciles del templo, a la policía del templo, porque sabía que se iban a ir al huerto del Getsemaní, porque era el lugar donde Cristo acostumbraba ir a orar. Bueno, se acaba la cena y todo, ya tenemos una primera institución que entra en la confirmación de pacto. A partir del versículo 36 está el Getsemaní, el Señor Jesús. Y ahí sufre tanto que él empieza a transpirar sangre, sudor con sangre, que bajo muchísimo estrés eso sucede. Hay evidencias científicas de personas que han estado bajo un sufrimiento extremo, que cuando se revienta las pequeñas vasos sanguíneos de la piel y se transpira agua con sangre. Se llama hematidrosis. Ese fenómeno se llama así, hematidrosis. Y eso le pasó al Señor por el sufrimiento extremo. Y él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, en el 38. ¿Qué estaba pasando en el alma de Cristo? No en el espíritu, en el alma de Cristo. El sufrimiento extremo de ser abandonado por el Padre. Y a él le dice ahí, no, que se ha de pasar esta copa, pero que no pase, todo lo que sabemos que ocurrió, y están ahí los discípulos dormidos, y bueno, todo lo que pasó. Llegan por él, lo aprenden, se lo llevan delante del concilio en el versículo 57. Vamos a ver qué pasa ahí. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Un silencio de Cristo. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo se vio obligado a responder, porque cuando el sumo sacerdote conjuraba a alguien así de esta manera, tenía que hablar, porque si no, los guardias del templo ahí lo mataban. Entonces, para evitar que lo mataran, el Señor Jesús habla, ¿sí? No decía nada. Y Jesús le dijo, vean lo que le dice en el 64. Le dice, tú lo has dicho. ¿Quién? Tu institución corrupta, podrida hasta el cimiento, sepulcros blanqueados, la institución de la comunión, tú lo dices. De ti salió. ¿Se dan cuenta?
O sea, lo mismo que el Señor había creado desde el principio santo y puro, ahora está totalmente corrupto, corrompido. Y de esta misma institución corrupta de la comunión, que es el sumo sacerdote, con un falso testigo, le dice, tal, 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 habla y di. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, yo no, tú. Tenía que salir de ti institución. Y además, les digo, como lo conjuró, le tiene que dar la versión completa. Y le dice que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, le completó todo el plan de lo que había de acontecer. Tremendo para el sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y bien, ya llevamos 2 instituciones, ¿sí? Primero, la de la economía, la administración, ¿sí? Y ahora la de la comunión, ¿sí? A través de los sacerdotes y de toda esta gente. Bueno, de ahí vamos hasta el 27, capítulo 27. Nos faltan 2 instituciones. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué institución ya estamos hablando acá? ¿De cuál? De gobierno y autoridad. Porque es la autoridad suprema política de ahí de Jerusalén, Poncio Pilato. ¿Ok? Tercera institución. Dice entonces, Judas ahí se arrepiente y bueno, pasa ahí que deja las monedas, las avienta, se suicida, se ahorca y bueno, ese era, podría tal vez haberse arrepentido, podría ser, pero bueno, se tenía que cumplir la profecía. No lo vamos a detener, que dice lo que tal vez el capítulo 27, versículo 9, nada más para terminar lo de Judas. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Y ahí se habla. Seguimos con Pilato, el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué Jesús le responde? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Tu institución corrupta, pueblo opresor, que ha oprimido con su política corrupta, su inmoralidad, su opresión, un pueblo depredador, sanguinario, cruel, de ti sale, tú lo dices. Y dices una verdad. Yo soy el rey de los judíos. Y no solamente el rey de los judíos, sino el rey de reyes y señor de señores, ¿no? Y siendo acusados por los príncipes sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ellos no entendían, ni los sacerdotes, ni ninguno de ellos, ni Judas, ni los apóstoles, nadie entendía que lo que se estaba haciendo era que el Señor Jesús estaba cargando sobre él todos los pecados de las instituciones, todo lo institucional. Todo lo estaba llevando sobre él. Y era para el cumplimiento de los pactos. Y eso iba a tener un precio a pagar. O sea, el Padre y el Hijo tenían que cumplir ahora las sanciones del pacto. ¿Cómo cumplieron las sanciones del pacto? Bueno, todavía nos falta una institución, ¿sí? La última. Ahí seguimos en el versículo 15. Bueno, viene lo de Barrabás, que ahí se echa sobre sí Cristo, porque lo intercambian, todos los crímenes sociales, todos los crímenes que pueda cometer las sociedades, cualesquiera que sean, fue a través de Barrabás, ¿sí? Como ya aquí tengo el turno que me está esperando, por eso abrevié un poco. Pero bueno, después, si tienen alguna duda, lo vemos. Así es que sueltan a Barrabás en su lugar y vean cómo se dan los acontecimientos finales. Dice está exhibiendo a Jesús en el 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Lo exhibe ante todo el pueblo. Dice, todos le dijeron, sea crucificado.
Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se le lavó las manos delante del pueblo, y diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, vean, salió del pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí está la institución de la familia, la última que faltaba, la última. Y ellos asumen la responsabilidad del sacrificio de Cristo Jesús. Y ya estaba todo cumplido. Cuando todas estas transgresiones son echadas sobre Cristo, va a la cruz. Y había que cumplir como lo hizo Isaac, que fue puesto sobre la leña, y Cristo sube como el cordero de Dios, ¿sí? Isaac, y sube para que sea reconocida la autoridad eterna, y le ponen una corona de espinas para darle el reino eterno a David y a su descendencia. Además, para limpiar el pecado del rey David, el Señor Jesús es, como acostumbraban los romanos, lo crucifican totalmente desnudo, para exhibir su circuncisión como judío, para que lo avergonzaran delante de todos los judíos y los que vieron, miren, uno de sus circuncidados de Abraham, miren, ¿en dónde está? Es un delincuente. Pero ahí redime el pecado del rey David, del pecado con Betsabé. Y así limpia sus generaciones. ¿Ok? Y después, finalmente, cuando él ya está en la cruz, que condenado por las familias, todo, ya se cumplen todos estos elementos y desciende al infierno, a ser quemado con el infierno. Pero ahí él deja todos los pecados institucionales y ya puede resucitar porque ya han sido redimidos. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? A ver, díganme si tiene alguna preguntita. Déjenme, nada más estoy aquí respondiendo. ¿No hay dudas? ¿Quedó todo claro? Bueno, muy bien.